Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Corporativo Zipzatrek les da la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos un tema maravilloso. El tema que nos trae el doctor José Francisco Corona Cruz es Cirugía en cáncer de pulmón oligometastásico. cirujano, especialista en cáncer, experto en tumores torácicos. Está adscrito al Departamento de Cirugía de Tórax en la Unidad Funcional de Oncología Torácica del Instituto Nacional de Cancerología desde 2009 y a la fecha. El doctor es profesor universitario de cirugía oncológica, cirugía torácica de mínima invasión y del curso de alta especialidad en medicina de oncología torácica en el INCAN. Es autor y coautor de capítulos de libros y de artículos científicos de su especialidad. Su producción científica le ha llevado a tener nombramientos dentro del Sistema Nacional de Investigación del CONACYT desde 2016. Adicional a su formación como especialista en cirugía oncológica, en el INCAN realizó entrenamientos en Tampa, Florida y Houston, Texas. Doctor Corona, un gusto saludarlo, un placer recibirlo. Buenas noches. Hola Norma, muchas gracias licenciada por la presentación y si están de acuerdo pues vamos a Adelante, comenzar. doctor, por favor. Gracias. Bien, como ya les comentaba la licenciada, pues vamos a hablar de un tema hasta cierto punto relevante desde hace muchos años, pero que ha tomado mayor importancia en el último par de años, derivado de muchos avances en los tratamientos médicos que han generado esta pregunta de si hay algo más que podamos hacer para los pacientes con enfermedad metastásica más allá del tratamiento sistémico. Lo primero que quisiera dejar claro es que efectivamente la enfermedad sistémica, el paciente con cáncer metastásico, en el caso particular del día de hoy, el paciente con cáncer de pulmón, requiere tratamiento sistémico, es decir, pensar que con tratamientos locales como cirugía o radioterapia podríamos llegar a controlar por sí solos la enfermedad metastásica, pues es algo que debemos completamente descartar, puesto que ustedes saben que actualmente el tratamiento de todos los tumores debería de ser basado en múltiples especialidades. Les digo lo anterior porque hasta el día de hoy, pues consideramos que el paciente con cáncer de pulmón y muchos tumores sólidos con enfermedad metastásica no es curable, es decir, no existe esa posibilidad hasta el día de hoy. Muy probablemente esto vaya a cambiar en los siguientes años, de dejarlo pues libre de enfermedad o curarlo. El ejemplo que siempre pongo es aquel paciente que de pronto tiene apendicitis, se opera, se le hace una apendicectomía y finalmente el paciente pues está curado de esa enfermedad y no la vuelve a presentar. En el caso del paciente con cáncer esto es más difícil dependiendo de la etapa clínica, pero definitivamente el paciente con enfermedad metastásica no se considera hasta el día de hoy, insisto, como curable. Esta es una de las muchas presentaciones de los pacientes con enfermedad metastásica. Aquí vemos múltiples nódulos pulmonares, una enfermedad realmente diseminada y definitivamente se trata de una entidad clínica que seguramente requerirá solo de tratamiento sistémico y dependiendo de la evolución, pues probablemente alguna situación extra para paliar los síntomas, pero como tal para el control del cáncer, definitivamente lo único que podríamos ofrecerle a este paciente seguramente sería tratamiento sistémico. Pero les pongo este otro ejemplo de una paciente con cáncer de pulmón que tiene un estado funcional muy bueno, es decir, lleva una vida prácticamente normal, se presenta con una lesión tumoral a nivel del pulmón del lado derecho. Cuando hacemos los estudios de extensión, pues vemos que tiene afección a los ganglios mediastinales y vemos que tiene una lesión cerebral única. Y en el estricto, pues esta paciente la podemos considerar como incurable, de acuerdo a lo que comentábamos previamente, pero definitivamente este caso en particular, pues nos hace preguntarnos si además del tratamiento sistémico y si hubiese una muy buena respuesta, dada la baja carga tumoral que tiene, podría beneficiarse de alguna estrategia de control local adicional. Entonces vemos que aquellos pacientes como esta que les comento, que tienen carga tumoral limitada, pues surge la pregunta, insisto, de si el tratamiento local en pacientes con enfermedad metastásica limitada podría tener algún
papel, no solo para la remoción como tal del tumor. Lo que buscamos finalmente cuando empleamos alguna de estas estrategias, pues es que el paciente viva más. Ese es el objetivo en general de los tratamientos oncológicos, y la pregunta que siempre hacemos cuando planteamos algo es ¿qué va a ganar el paciente y a cambio de qué le vamos a hacer? Vamos a tratar de dilucidar esto en los siguientes minutos. Entonces, durante mucho tiempo hemos hecho tratamientos locales en pacientes con enfermedad metastásica limitada. En la institución pública en la que yo tengo el privilegio de laborar, la mayor parte de los pacientes que operábamos hasta hace algunos años en el servicio de cirugía de tórax, pues eran pacientes con enfermedad metastásica pulmonar de otros tumores con enfermedad limitada, y en los cuales algún grado de evidencia nos mostraba que podíamos potenciar el beneficio del tratamiento multidisciplinario, logrando que con esta cirugía el paciente tenga durante mayor tiempo control de su enfermedad y por supuesto que viva más, ¿no? Si nos preguntamos de dónde surgió esta idea, pues la realidad es que seguramente mucho de lo que hacemos de manera inicial, mientras no tenemos datos, pues deriva del sentido común, ¿no? Otra vez me pregunto si en el caso que les presentaba yo previamente, pues esa paciente con un tumor que técnicamente puede ser retirado con cirugía y con una metástasis cerebral única, con un tamaño que la hace susceptible de tratamientos muy efectivos como radiocirugía al cráneo, pues si valdría la pena. No, digo, esto es una cuestión meramente de sentido común. Posteriormente, pues vamos ganando nivel de evidencia, en el cual pues seguramente muchos empezamos a hacer este tipo de tratamientos basados en el sentido común. Posteriormente, pues, veamos esa experiencia con un mayor número de casos, y finalmente se trata de, pues, anécdotas, ¿no? Es decir, escuchar de pronto que X o Y paciente tuvo una buena respuesta o tuvo una buena evolución cuando implementamos estrategias de control local, ¿no? Y quizá el mayor nivel de evidencia que tuvimos durante muchos años, pues fueron estas series de casos, ¿no? En las cuales ya, más allá de la anécdota que de pronto platicamos en las charlas de todos los días, pues le ponemos un poco más de rigor científico, analizamos nuestros datos y pues finalmente hay muchas publicaciones a este respecto, la mayor parte es serie de casos, a veces compilados de muchas instituciones para aumentar el nivel de evidencia. Y un ejemplo de esto es esta publicación que ya tiene muchos años, pero que sigue siendo quizá uno de los papers que vinieron a poner pues cierto grado de evidencia y dejar como una práctica muy común en muchos centros, incluyendo el INCAN, la resección de metástasis pulmonares, ¿no? Este estudio fue un estudio multiinstitucional en el cual se evaluaron poco más de 5,000 casos, tanto de centros de Norteamérica como de Europa, en los cuales se demostró una asociación entre la remoción completa de las metástasis y una mejor supervivencia, ¿no? Cuando comparaban cuántos pacientes estaban vivos con enfermedad metastásica sometidos a metastacectomía a 10 años, pues aquellos pacientes en los cuales se lograba la resección completa del tumor tenían una supervivencia de más o menos 36% contra 10% cuando se comparaba con aquellos pacientes en los cuales no se lograba. Entonces, si se dan cuenta, pues son números que parecieran pocos, pero si tomamos en cuenta que la mayor parte de estos pacientes, insisto, se consideran como incurables, pues vemos que es una buena proporción de pacientes que están vivos durante mucho tiempo con una estrategia de control local. Y si lo ponemos quizá un poco más crudo, pues vemos que pues, si logramos la remoción completa de los metástasis, la probabilidad de estar vivo 10 años es 3 veces más que si no lo logramos. Entonces, durante muchos años, pues hicimos esta práctica. Yo aquí les presento un ejemplo de cómo buscamos darle cierto grado de evidencia. Este es la publicación que les mostraba yo previamente, el Registro Internacional de Metástasis Pulmonares. Tenemos este paper también ya de hace algunos años, publicado por la doctora Casiraghi en el Instituto Oncológico Europeo, y en el cual, pues, de una sola institución logró compilar más de 500 casos. Esta es la experiencia que publicamos ya también hace algunos años en el INCAN, alrededor de 400 pacientes. Y en realidad lo que yo quiero llamar su atención es que si bien hay mucha heterogeneidad, evidentemente, en el tipo de tumor, la cirugía que se hizo, obviamente cuestiones demográficas y inherentes a este tipo de series de casos,
vamos a ver que muchos de los factores que predicen cómo le va a ir al paciente, que nosotros denominamos factores asociados a mejor supervivencia, que se repiten todas las series, pues es la resección completa, ¿no? Y este es el objetivo que debemos de perseguir todos aquellos que planteemos alguna estrategia de tratamiento local a pacientes con enfermedad metastásica, ¿no? El objetivo finalmente va a ser la remoción completa, insisto, de mejorar el pronóstico de nuestros pacientes. Hace ya alrededor de unos 10 años apareció este artículo de revisión en el cual pues, se planteaba, hace 10 años no teníamos evidentemente el número de tratamientos tan efectivos que existen ahora para muchos tumores, incluyendo el cáncer de pulmón, y sin embargo, estos doctores se hacían esta pregunta, ¿no? ¿Por qué para algunos pacientes con enfermedad metastásica los tratamientos locales podrían ser potencialmente curativos? Es decir, ya les dije que los pacientes no se van a curar, pero si recordamos en el Registro Internacional de Metástasis Pulmonares, 36% de los pacientes estaban vivos a 10 años, ¿no? 10 años, pues es mucho tiempo, cuando, como ustedes saben, de manera un tanto arbitraria, pues nosotros hacemos el corte para comparar supervivencias generalmente a 3 o 5 años. 10 años, pues es mucho, mucho tiempo, ¿no? Y entonces lanzaban esta pregunta, ¿no? De, pues, ¿qué pasa con esos pacientes en los cuales los tratamientos locales podrán tener alguna, pues, o algún papel de tipo curativo, ¿no? Entonces, viene la pregunta de si estos pacientes que estamos operando con enfermedad metastásica menos voluminosa y menos extensa, se trata de la misma entidad biológica que aquel paciente que les mostraba yo al inicio, con muchos nódulos pulmonares, o aquel paciente con cáncer de pulmón con muchas lesiones cerebrales, enfermedad pulmonar y ganglionar muy extensa, lesiones múltiples, ¿no? Es decir, se trata del mismo tumor, es decir, estamos en una etapa diferente, o se trata de comportamientos biológicos completamente diferentes, ¿no? Las hipótesis que se han planteado pues van desde aquellas que nos hablan de tumores que al momento en el que los diagnosticamos en esta etapa pues tienen una capacidad de diseminación un tanto más limitada que aquellos que debutan con enfermedad mucho más extensa. También habrá que hacer esa distinción entre aquellos pacientes que debutan como la paciente que les mostraba yo al inicio, tumor pulmonar, enfermedad ganglionar en una estación mediastinal y una lesión única cerebral, de aquellos pacientes que después de tratamiento sistémico pues tienen algunos remanentes limitados, una baja carga tumoral, después de haber recibido el tratamiento sistémico y que finalmente pues también en ese momento se considera como una enfermedad que denominamos ahora oligoresidual, ¿no? Y también la pregunta de si, pues en vista de estas diferencias biológicas, también tendremos que hacer un abordaje desde el punto de vista terapéutico diferente al que hacemos con todos los demás pacientes con una enfermedad mucho más diseminada. Yo aquí les muestro un poco de la experiencia que hemos generado en esto de cirugía de metástasis pulmonares. Otra vez, aquí en el caso de tumores ginecológicos, pues vemos que aquellos pacientes que son operados de metástasis pulmonares, yo aquí les muestro, aquí vemos estas curvas de supervivencia, cómo vamos en aquellos pacientes en los que no logramos la reacción completa de las metástasis. La mayor parte de los pacientes pues fallecen a causa del cáncer en el periodo de más o menos un año. Y sin embargo, aquellos pacientes en este grupo particular que son sometidos a tratamiento sistémico y posteriormente a la resección de las metástasis pulmonares que se encuentran en el caso de estos casos que yo les presento de manera aislada, vemos cómo bien algunos pacientes pues fallan al tratamiento, algunos tienen recurrencia y algunos fallecen a causa del cáncer, pero vean cómo una muy buena proporción de pacientes, esta meseta que vemos finalmente se trata de aquellos pacientes que durante el seguimiento que les damos, pues se mantienen vivos a pesar de tener enfermedad metastásica, ¿no? Y aquí el corte que hicimos pues es a 10 años, entonces hay una buena proporción de estos pacientes que están vivos en un periodo de tiempo bastante largo, ¿no? Entonces, otra vez, si bien desde el punto de vista teórico-biológico, la metastásica es una entidad no curable, pues vemos que estos pacientes que se mantienen vivos durante mucho tiempo, pues podrían considerarse de alguna manera curados, dado que pues, se mantienen con un control adecuado del cáncer. Este es un ejemplo también de aquellos pacientes con cáncer renal, es una entidad biológica un poco más agresiva,
Aquí vemos que el resultado quizás es menos favorable, pero otra vez la diferencia radica en aquellos pacientes a los que les podemos hacer la remoción completa de las metástasis y aquellos que no. En el caso de los sarcomas, otra vez vemos como una muy buena proporción de pacientes mantiene buen control del cáncer cuando logramos la remoción completa de sus metástasis. Y en el caso del cáncer de pulmón, pues derivado de esta experiencia que se ha generado desde el punto de vista del control local de las metástasis pulmonares, por ejemplo, otra entidad que también es muy relevante, pues es aquellos pacientes que desarrollan metástasis hepáticas únicas o limitadas y en las cuales también se ha visto que estrategias de control local que puedan erradicar esa enfermedad metastásica, pues se asocian con una mejor supervivencia para esos pacientes, ¿no? Entonces, en el caso de cáncer de pulmón de células no pequeñas, pues vemos que los primeros reportes de tratamientos locales para pacientes con enfermedad limitada pues se empezaron a hacer alrededor de los 90. En esa época se considera una rareza. La proporción actualmente se calcula que va desde un 5 hasta un 15% dependiendo de la serie y creo que también va a depender mucho de pues, la acuciosidad con la que se busquen a estos pacientes, ¿no? Es decir, son una proporción limitada, pero desde luego que va a variar mucho de acuerdo a los métodos que usemos para estratificar a nuestros pacientes y evidentemente también de que los estemos buscando de una manera intencional, ¿no? Se ha visto un aumento progresivo de este número de casos, pues sí, derivado de mejores estudios de imagen, pero insisto también de este conocimiento que tenemos ahora de esta entidad y que pues, quizá hace que seamos más acuciosos para identificar, insisto, este tipo de casos, ¿no? Y el aumento en los casos tratados locales también deriva de dos situaciones muy particulares, ¿no? Por un lado, las mejores técnicas de radioterapia. La radioterapia estereotáxica ha venido a revolucionar definitivamente el papel que tiene esta estrategia de control local al proveer de un tratamiento muy efectivo para lesiones que cumplen los criterios propios de cada indicación y con un buen perfil de seguridad, baja toxicidad asociada al tratamiento. Insisto, pues esto ha hecho que más pacientes se puedan beneficiar de estas terapias, ¿no? Y en el caso de la cirugía torácica, pues desde luego la cirugía de media invasión pues ha permitido que pues más pacientes que pues se encuentran quizá en los extremos de la vida o con un estado funcional que no podrían ser susceptibles quizá a una toracotomía, pues permita que podamos beneficiar a ese grupo particular de pacientes también. Actualmente se generan estas hipótesis en las cuales ya sabemos que sí se trata de una enfermedad biológicamente diferente. Vemos que al menos en este esquema pues lo componen como si fuera un estado intermedio entre aquellos pacientes con enfermedad localizada y aquellos pacientes que tienen ya una enfermedad metastásica muy, muy diseminada, ¿no? Y aquí tenemos que hacer la distinción también entre aquellos pacientes que al momento del diagnóstico se presentan con enfermedad metastásica y que evidentemente pues tendrán un pronóstico un poco menos favorable de aquellos pacientes que inicialmente se presentan como enfermedad localizada y que más adelante desarrollan enfermedad metastásica clínica, ¿no? En general, este grupo de pacientes pues se considera que tienen una biología menos agresiva y el control del cáncer a largo plazo tiende a ser mucho más favorable en este grupo de pacientes, ¿no? Ahora, cuando pensamos en la definición como tal de enfermedad oligometastásica, pues cuando nos ponemos a revisar nos vamos a dar cuenta que en realidad hasta hace un par de años pues no había una definición como tal. Como les dije, mucha gente empezamos a hacer estas estrategias, es un poco basado en la experiencia que teníamos de otros tumores, pero podemos definir algunas características básicas, ¿no? La principal, pues, que se trata de una entidad en la cual hay pocas metástasis, dependiendo de la serie que revisemos, pues pueden ser desde aquellas lesiones únicas hasta 5 lesiones metastásicas, ¿no? Insisto, la prevalencia pues es muy variable y va a depender de qué tan estricta sea la estratificación. Sabemos que el PET-CT es el mejor estudio de imagen para estratificar a los pacientes con cáncer de pulmón. Cuando no se cuenta con lo que se ha visto es que muchos pacientes que se consideran con enfermedad temprana o localmente avanzada pues pueden tener un cierto margen de error en los cuales
estos pacientes pues en realidad pueden ser metastásicos y al no tener una estadificación tan estricta como la que de pronto hacemos con PET-CT y resonancia magnética del cerebro, pues podríamos ahí modificar un poco la estadística dependiendo de cómo, insisto, hagamos la estadificación, ¿no? Y en general, pues se considera una entidad de tratamiento un poco más agresivo, ¿no? Agresivo en el sentido de no solo quedarnos con la enfermedad metastásica tratada con estrategias de control local, ¿no? Esta tabla, lo único que quiero llamar su atención es cómo, dependiendo de la publicación, vamos a ver el número de metástasis varía de manera importante, ¿no? Y al final esto es muy relevante porque a la hora que queremos comparar pues datos, a la hora que tratamos de hacer algo un poco más homogéneo, pues estas variables, esta variabilidad entre los diferentes estudios pues complica el tener un nivel de evidencia que se pueda considerar del más alto nivel para sustentar una práctica como el control local, ¿no? Si nos vamos a la estadificación, si bien el manual, el último manual con el que contamos, no hace esta distinción de la enfermedad oligometastásica, sí nos hace una distinción de aquellos pacientes que tienen una sola metástasis, ¿no? Quizá esta definición es muy limitada, insisto, sin ser expresa, sí le da una categoría diferente a de aquellos pacientes que tienen ya enfermedad un poco más diseminada, ¿no? En el caso de las guías de la NCCN, pues vemos que sí dividen aquellos pacientes que tienen enfermedad metastásica limitada contra aquellos que tienen múltiples y también hacen una distinción muy relevante que tienen enfermedad cerebral y los que tienen en otro sitio. Durante mucho tiempo se consideró que aquellos pacientes con enfermedad metastásica cerebral tenían un mal pronóstico y en general no se consideraban tan buenos candidatos para estrategias de tratamiento local. Vamos a ver que esto se ha modificado mucho con el advenimiento, en el caso particular de la terapia blanco. Muchas de esas moléculas penetran al sistema nervioso central y ahora tenemos respuestas extraordinarias a nivel cerebral de enfermedad metastásica, incluso sin radioterapia, sobre todo en aquellos pacientes que están asintomáticos. También el advenimiento de la inmunoterapia pues se ha asociado con una gran respuesta a este nivel, de tal suerte que actualmente la mayor parte de los ensayos clínicos y de los centros que practican este tipo de estrategias ya no consideran como de mal pronóstico o excluyen a los pacientes con enfermedad metastásica cerebral. Las guías europeas son las únicas que hasta hace algunos años tenían esta distinción de la enfermedad oligometastásica, ¿no? Y pues hacían ahí algunas recomendaciones acerca de si valía la pena o no darles tratamiento local, dado que pues evidentemente lo único que tendríamos que tener en cuenta es, insisto, la seguridad del paciente, ¿no? Ya les dije que lo que buscamos es que el paciente viva más, pero pues todos los tratamientos se asocian a complicaciones y potenciales efectos secundarios que varían en cuanto a intensidad y es importante, evidentemente, que lo que está dando a cambio el paciente pues justifique el beneficio que estamos esperando con lo que nosotros proponemos. Este es uno de los primeros estudios clínicos que nos mostró una asociación entre dar tratamiento local contra dar solo tratamiento sistémico, ¿no? Este es un estudio fase 2. El doctor Daniel Gómez, un oncólogo, originalmente hizo este estudio en el MD Anderson, y en el cual demostró que había una diferencia muy importante entre aquellos pacientes que se sometían a estrategias de tratamiento local contra aquellos pacientes que solo tenían una terapia de mantenimiento, ¿no? En este caso podemos ver que la diferencia entre el tiempo a la progresión pues era de 12 meses aproximadamente para aquellos pacientes que se sometían a estrategias locales contra 4 meses en aquellos pacientes que solo recibían el tratamiento sistémico, ¿no? Este es otro estudio también fase 2, en el cual, a diferencia de este, en el cual había tanto tratamientos con radioterapia como con cirugía, en este caso solamente dando cirugía estereotáxica a los pacientes con enfermedad limitada, pues vemos también que hay una diferencia muy grande entre que solo se mantienen con tratamiento sistémico. Este es un estudio fase 2 también. Esta es la experiencia del Instituto Nacional de Cancerología, del cual este es uno de esos casos de un solo brazo. Es un estudio de un solo brazo en el cual se incluyeron aquellos pacientes con enfermedad oligometastásica
y que eran sometidos a una estrategia de control local. Aquí vemos que al momento de la publicación no había alcanzado todavía la mediana de periodo libre de enfermedad el brazo que se sometía a estrategias de control local, y para aquellos pacientes que se mantenían solo con terapia sistémica, pues era de más o menos 14 meses, con un seguimiento de 32 meses. Y en cuanto a supervivencia global, aquí otra vez no habíamos alcanzado la mediana de supervivencia para aquellos pacientes que se sometían a estrategias de control local, y otra vez vean cómo después de cierto tiempo, pero más o menos de 2 años, se alcanza esta meseta de esos pacientes que ya se mantienen vivos, a diferencia de los pacientes que no son sometidos a estas estrategias y en los cuales la curva de supervivencia pues sigue cayendo. Quizá el ensayo clínico más famoso que ustedes van a encontrar a este respecto pues es también del doctor Gómez. Este ya fue un estudio aleatorizado, fue un estudio multiinstitucional en el cual la mayor parte de los pacientes se sometían a tratamiento en el MD Anderson. Aquí ya la definición era más clara: cáncer de pulmón células no pequeñas, hasta 3 metástasis, tratamiento sistémico de primera línea, que a juicio del tratante, evidentemente dependiendo también de las alteraciones genéticas propias de los pacientes, podrían ser 4 ciclos si es que era quimioterapia solamente, o en el caso de la terapia blanca al menos 3 meses. Y vemos que se enrolaron 25 pacientes a estrategias de control local y 24 a solamente tratamiento sistémico. Aquí vemos que la diferencia en cuanto al periodo libre de enfermedad es muy importante para aquellos pacientes con estrategias de control local. 14 meses contra 4.4 meses. Otra vez, la diferencia en general es más o menos de 3 veces mayor probabilidad de control del cáncer pacientes con tratamiento local, y en el caso de la supervivencia también vemos que la diferencia es casi del doble, ¿no? 41 meses para pacientes con estrategias de control local contra 18 meses para aquellos pacientes solo con terapia sistémica. Podremos pensar que son poquitos pacientes en cada brazo. La realidad es que el ensayo se terminó de manera prematura, dada la gran diferencia que había entre las dos estrategias. Se consideró poco ético considerar con el ensayo, y pues de esa fecha pues se consideró que el estándar de tratamiento debería de ser, al menos en esas instituciones que participaron, darles terapias de control local a todos los pacientes que cumplieran con los criterios del ensayo clínico, ¿no? Les comentaba yo que hasta hace un par de años pues no existía una definición como tal. Este es un consenso que se hizo en la Asociación Internacional para el Estudio del Cáncer de Pulmón, en el cual definieron que aquellos pacientes con cáncer de pulmón, células no pequeñas, con enfermedad oligometastásica sincrónica, eran aquellos pacientes que tuvieran hasta 5 metástasis en hasta 3 órganos afectados. Ya no se considera al sistema nervioso central como un sitio especial. Ya habíamos dicho que eran en general aquellos pacientes que considerábamos como de peor pronóstico, contrario a las adrenales, que en general se consideraban como de muy buen pronóstico, ¿no? Ya se considera que, dados los avances en el tratamiento sistémico y las extraordinarias respuestas que podemos tener con estos tratamientos, ya todas las metástasis pues se consideran pues solo como un sitio adicional. Algo muy importante es que los ganglios mediastinales ya no se consideran como un sitio adicional de metástasis. Había algunas series que lo contaban dentro de los sitios metastásicos, ahora solo se consideran como enfermedad regional. Y algo muy importante, ¿no? Las metástasis serosas, es decir, aquellos pacientes que tienen carcinomatosis o aquellos pacientes que tienen infiltración de la médula ósea, no se consideran como enfermedad oligometastásica. Y esto tiene que ver con la baja probabilidad que tenemos de darle control local, ¿no? Es decir, un paciente con carcinomatosis es muy difícil darle control local, igual que los pacientes con afección a la médula ósea, de tal manera que con fines de desarrollar ensayos clínicos y de tener un buen nivel de evidencia y de homogeneizar esta práctica, pues se excluyen a estos pacientes, ¿no? En cuanto a la imagen, pues también este es un consenso que se hizo en el mismo sentido, en el cual se dice que aquellos pacientes que se consideren como enfermedad oligometastásica deben de tener mínimo un PET-CT y mínimo una resonancia magnética del sistema nervioso central. Desde el punto de vista de estratificación invasiva, solamente se requiere si va a influir en la decisión del tratamiento. Ya decíamos que no es un sitio adicional de metástasis. Quizá desde el punto de vista quirúrgico podría influir en el tratamiento, y
esa sería la única indicación de hacer una estratificación invasiva. Para fines de investigación, e insisto, para tratar de homogeneizar estos tratamientos, se considera que deberíamos de tener confirmación patológica de por lo menos un sitio de metástasis para tener la certeza de que efectivamente se trata de una enfermedad metastásica. Esta es una lista que seguramente al día de hoy, esto era hasta hace un año, el día de hoy seguramente tendrá una lista mucho más extensa, la efectividad de los tratamientos locales en enfermedad oligometastásica. Y esto es importante porque finalmente, insisto, es una entidad que ha generado mucha controversia y también mucha curiosidad científica en aquellos pues que nos dedicamos a las neoplasias torácicas. Ya habíamos dicho que finalmente se puede dar tratamiento con radioterapia, ya habíamos dicho que también se puede dar tratamiento con cirugía. La realidad es que hasta ahorita no hay algún ensayo clínico que nos demuestre que una es mejor que la otra. Las dos tienen ventajas y desventajas, desde luego. Y pues, ¿qué le vamos a ofrecer al paciente? Creo que va a depender mucho más de individualizar cada caso y, pues, desde luego, del recurso humano y material con el que contemos, ¿no? Este es una serie que publicó el MD Anderson de pacientes tratados con enfermedad oligometastásica dentro de una estrategia de control local, y aquí incluyeron a aquellos pacientes que se sometían a tratamiento con cirugía para el primario o con radioterapia, ¿no? Aquí vemos que lo que hacen es comparar justo a aquellos pacientes, por un lado, que se someten a cirugía y por el otro lado a los que se someten a radioterapia. En general, el tamaño tumoral era mucho más grande, para aquellos pacientes sometidos a cirugía. Y probablemente esto explique, pues, por qué muchos de estos pacientes terminaron en quirófano, ¿no? Sabemos que el ideal para radioterapia estereotáxica es alrededor de los 3 centímetros. Tamaño, menor efectividad, y quizás sea una de las explicaciones por qué había tumores mucho más grandes en cirugía. Este comparativo hay que tomarlo con mucha cautela, no fue una comparación 1 a 1, es decir, se trata de un estudio retrospectivo con todo el sesgo de selección que implica el que hayan decidido radioterapia o cirugía como estrategia de control local para el tumor primario, pero vemos cómo, a pesar de ser tumores desde el punto de vista de estratificación quizá un poco más avanzados en cirugía, pues vemos que cuando se hace esta comparación de supervivencia para aquellos pacientes operados es de 55 meses, cuando no se ha alcanzado todavía la mediana, y para aquellos pacientes tratados con radioterapia, pues vemos que es de 23 meses, ¿no? Entonces, pareciera que aquel paciente sometido a cirugía tendría una mayor expectativa de vida y de control del cáncer a largo plazo, pero insisto, esta no fue una comparación 1 a 1 y hay que tomarla con mucha cautela, ¿no? De igual forma, pues se ve que la progresión local es superior, el control para aquellos pacientes operados que aquellos sometidos a cirugía. Y en el caso de la recurrencia sistémica vemos que no hay diferencia, y esto pues es importante también entenderlo, es decir, estos son tratamientos locales que muchas veces pues lo que hacen es eliminar esa enfermedad residual, pero el control sistémico pues va a depender desde luego de el tratamiento pues médico. Y es importante también entenderlo, ¿no? Esta es nuestra experiencia, esta es la experiencia del Instituto Nacional de Cancerología, de aquellos pacientes que han sido sometidos a alguna estrategia de control local dentro de un tratamiento multidisciplinario, y aquí solamente hicimos la revisión de aquellos pacientes sometidos a cirugía. Logramos compilar 27 pacientes, y aquí vemos que pues hay una muy buena proporción de mujeres. Vemos que la edad media es de 55 años, siendo de 31 años el paciente más joven y de 80 años el paciente más añoso, ¿no? En este caso tuvimos 2 casos que tenían hasta 6 metástasis. Evidentemente muchos de estos pacientes se trataron antes del consenso y pues no se han tratado pues ya posteriormente, porque este corte se hizo hasta 2020, y vemos que la mayor parte de nuestros pacientes son sometidos a lobectomía, aunque hay un par ahí con resecciones subglobales y algunas neumonectomías.
La mayor parte de nuestros pacientes van a toracotomía. Esto otra vez tiene mucho que ver con que generalmente aquellos pacientes que terminan en quirófano pues son aquellos que tienen tumores un poco más avanzados, más voluminosos, ¿no? La morbilidad pues considero que está dentro de lo que se reporta para este tipo de estrategias, 33%, y lamentablemente pues tuvimos un paciente de neumonectomía que falleció derivado de complicaciones, ¿no? Y dado el bajo número de pacientes, pues eso nos da una mortalidad de 3.7%. Nuestra proporción de resecciones completas considero también que está dentro de lo publicado. 85% de estos pacientes que fueron sometidos con intento de resección, pues finalmente cumplieron una categoría de R0, ¿no? Y algo que nosotros aprendimos del ensayo fase 2 que les mostraba yo previamente es que aquellos pacientes que tienen un PET negativo después de estas estrategias de control local tienen una mejor supervivencia que aquellos que persisten con un PET positivo. Tenemos una mediana de seguimiento de 47 meses, que considero que es bastante buena. Y si agarramos a todos los pacientes dentro de esta cohorte, pues la mediana de supervivencia es de 77 meses, que si pensamos que esto es enfermedad metastásica, pues tener una supervivencia de más de 5 años, pues es bastante favorable. Y otra vez, aquellos pacientes que negativizan el PET-CT, vemos como algunos recaen, pero otra vez tenemos esta meseta en la cual muchos de estos pacientes pues se mantienen vivos y libres de enfermedad durante mucho tiempo, ¿no? Y esto es muy relevante entenderlo al momento de proponer estas estrategias, ¿no? Lo que generalmente hacemos en el equipo multidisciplinario es plantearnos de manera inicial si podemos dejar al paciente sin enfermedad, es decir, existe la certeza razonable que, dependiendo del número de metástasis y las estrategias locales que vayamos a implementar, vamos a dejar a ese paciente sin enfermedad macroscópica, porque eso es lo que va a hacer la diferencia entre que el paciente se controle a largo plazo o, como vemos aquí, pues los pacientes sigan recayendo, ¿no? Y esto es muy importante tenerlo presente. Entonces, entender que lo que nosotros buscamos con la adición del control local es mejorar el pronóstico del paciente, ¿no? Y esto es muy importante. Nuestra meta, insisto, es proveerle al paciente una ventaja sobre aquellos pacientes que no son susceptibles de este tratamiento y que pueden ser únicamente tratados con medicamentos, ¿no? Y los 3 pilares que vamos a tener siempre en mente, cirujanos, radiooncólogos y desde luego oncólogos médicos, es tener una estadificación adecuada, es decir, tener una certeza muy razonable de que el paciente efectivamente se trata de una enfermedad oligometastásica, la selección adecuada, desde luego de aquellos pacientes que tienen buena respuesta al tratamiento, que tienen sitios que pueden ser susceptibles de control local y desde luego, como ya les decía, que nuestro objetivo va a ser obtener una respuesta clínica completa, es decir, que el paciente quede sin enfermedad macroscópica visible, ¿no? Y esto, ya se los he dicho durante toda la charla, no depende de un solo especialista, esta es una labor de equipo y es bien importante entender que se trata de una colaboración y no de una competencia en la cual el beneficiado y al que tenemos que tener siempre en mente es a nuestro paciente. Es decir, si de pronto la mejor alternativa es cirugía, bueno, pues apoyar esa estrategia. Si de pronto la mejor alternativa es radioterapia, pues desde luego que nos vamos a decantar por esa otra alternativa, ¿no? A pesar de la evidencia que yo les he mostrado, la realidad es que no existe ningún estudio aleatorizado y ya a gran escala que haya comparado estas dos estrategias, ¿no? Darle solo tratamiento sistémico o, además del tratamiento sistémico, darle control local. Entonces, existen muchas preguntas. La principal, pues, sigue siendo si estas estrategias, con la evidencia con la que contamos actualmente, se deberían de considerar como un estado de tratamiento. ¿Cuál es la forma de seleccionar a los pacientes? Es decir, actualmente, además de los estudios de imagen, pues tenemos la opción de hacer biopsia líquida, medir DNA circulante de células tumorales en los pacientes, que hemos visto que es una muy buena estrategia para determinar qué paciente efectivamente está sin enfermedad una vez que planteamos estas estrategias de control local. Y bien, mucho de lo que preguntan sobre todo los clínicos, los oncólogos médicos, es de si el hecho de que sea técnicamente posible, es decir, otra vez me remito a la paciente que les presentaba, la cual les voy a decir, esa paciente recibió tratamiento con terapia blanco, tuvo una respuesta completa en el cerebro, tenía un residual en el lóbulo medio, hicimos una lobectomía media y mediastino, y en el PET-CT de seguimiento, pues esta paciente tuvo una respuesta completa, ¿no? Y
técnicamente fue posible. La realidad es que la pregunta abierta sigue siendo, el hecho de que sea técnicamente posible lo vuelve clínicamente significativo y relevante, es decir, efectivamente le estamos dando una ventaja a nuestro paciente. Bueno, además de todos los ensayos clínicos que les mostraba yo en la tabla anterior, pues uno que me parece que es quizá de los que tienen un mejor diseño es el estudio Ramón. Este está siendo llevado a cabo en el Reino Unido. Metastásica de cáncer de pulmón, células no pequeñas. Le van a dar el tratamiento sistémico que se considera el estándar of care, es decir, terapia blanco, de acuerdo a lo que el paciente requiera. Después de 4 ciclos de tratamiento, se va a sesionar para determinar si todos los sitios residuales son susceptibles de tratamiento local, que en este caso puede ser cirugía, puede ser radioterapia o terapias ablativas como radiofrecuencia o crioterapia, ¿no? Por mencionar algunas. Y de ahí se van a dividir de manera aleatoria a seguir solamente con tratamiento sistémico o darle tratamiento local a todos estos sitios metastásicos y seguir con el tratamiento sistémico, ¿no? Entonces, se dan cuenta, finalmente, el diseño busca finalmente responder esa pregunta de si va a haber una ventaja para estos pacientes o si finalmente van a desempeñarse de la misma forma a lo largo del tiempo, ¿no? Este estudio está abierto y pensamos que es una de las pues publicaciones perdón, que esperaremos con mucha entusiasmo. Entonces, si se dan cuenta, pues se trata de una entidad bastante rara. Tenemos en mente siempre al paciente con cáncer de pulmón, con enfermedad diseminada, con expectativa de vida quizá no tan favorable, que eso ya tampoco es tan cierto con las terapias novedosas, pero se trata de un grupo de pacientes muy particular que, al menos con la evidencia que nosotros tenemos en nuestra práctica, tanto institucional como en la medicina privada, es buscar a estos pacientes y encasillarlos justo como enfermedad oligometastásica y considerarlos eventualmente para alguna estrategia de control local si la respuesta al tratamiento sistémico es muy buena. Oye, otra vez, paciente con enfermedad metastásica siempre va a requerir tratamiento sistémico inicial. Una vez que tengamos una buena respuesta, pues lo podremos considerar como una entidad diferente. Ya vimos que son tumores que tienen un comportamiento biológico y en general un pronóstico más favorable, ¿no? La adición de terapias locales, pues hemos visto que, aunque no existe un comparativo hasta ahora publicado 1-1, pues vemos que en retrospectiva, algunos estudios fase 2 nos han mostrado que efectivamente tienen un impacto positivo tanto en el control de la enfermedad como en el hecho de que los pacientes vivan durante más tiempo. Finalmente, agradecer a CIPSA por la invitación y a todos los que lograron conectarse por estar hoy en la noche. Muchas gracias. Un placer, doctor. Pues qué genial charla nos acaba de exponer. La verdad es que sí es importante pues estar con ese conocimiento. Muchas gracias porque usted comparte su conocimiento, sus experiencias y pues bueno, en este momento vamos a abrir el micrófono a Andrea Solares, que ella nos está solicitando la palabra para hacerle preguntas. Tenemos de Arturo Sánchez Medel. Buenas noches a todos. Desde Puebla, bueno, el doctor Arturo. Y Carla Victoria le manda saludar, le manda decir excelente ponencia. Muchas gracias. Y pues bueno, Muchas gracias. es el doctor Argote. Doctor, ¿puede quitar su mute? Más que nada es darle una gran agradecimiento al doctor Corona Cruz por compartir su gran experiencia que tiene, siendo uno de los líderes nacionales e internacionales en el manejo de cáncer pulmonar y cáncer pulmonar avanzado. Y solo hacerle una pregunta en cuanto a cáncer oligometastásico. Yo sé que es algo muy específico, pero en oligometástasis a nivel, digo, con un tumor pulmonar primario resecable y un secundario, una metástasis a nivel cerebral, ¿cuál sería el número máximo de metástasis en su experiencia que han llegado a tratar, sobre todo en el INCAN o en el medio privado donde laboras? ¿Cómo está, doctora Argote? Qué gusto. Es una pregunta muy interesante porque finalmente durante mucho tiempo
pues este número de metástasis cerebrales fue muy relevante, ¿no? Incluso hay por ahí un score, lo voy a tomar como referencia, hay un score que es el RPA para definir si el paciente es susceptible de SBRT cráneo o pues terapia holocráneo, ¿no? Que finalmente tiene que ver con el número de metástasis y otras situaciones. La realidad es que actualmente no hay ya esa limitante, ¿no? De pronto tiene que ver más con la sintomatología del paciente, por ejemplo, incluso si se le da radioterapia, ¿no? Sabemos que inhibidores de tirosinas de tercera generación tienen una penetración extraordinaria y como ejemplo, muchos de estos pacientes con enfermedad metastásica cerebral asintomática, ahorita la conducta de la mayor parte de los centros es si es susceptible de terapia blanco o de inmunoterapia, el paciente está asintomático, se le da el tratamiento sistémico y finalmente se espera la respuesta, ¿no? Evidentemente, si el paciente desarrolla síntomas o no hay una respuesta, pues ya se va a la radioterapia. Y esto lo tomo como referencia para la pregunta que usted me hace, en el sentido de que no hay, pues como tal, un número máximo de metástasis. Tiene mucho que ver con el tipo de respuesta que tengan los pacientes. De pronto, pues, aunque sean muchas lesiones, sí, después del tratamiento sistémico hay una respuesta que generalmente hacen respuesta completa a nivel del cerebro y, por ejemplo, solo está el residual a nivel pulmonar, pues seguramente la decisión en la junta multidisciplinaria sería, finalmente, si el paciente puede ser susceptible de tratamiento local, pues llevarlo a tratamiento local. Muchísimas gracias, ¿eh? Es un honor tenerlo aquí. No, gracias, doctor. Muchas gracias. Excelente, doctor. Muchas gracias. Por acá tenemos otra pregunta, doctor. Nos preguntan, ¿diferencia en calidad de vida entre el que se opera y el que no? Es una muy buena pregunta porque finalmente, si se acuerdan, yo durante la charla les hice mucho énfasis en lo que da a cambio el paciente, ¿no? Y en todos los tratamientos, pues el paciente da a cambio, pues evidentemente probabilidad de complicaciones. En el caso de la cirugía, aunque el riesgo es bajo, dependiendo del procedimiento que requiera, pues siempre existe ese riesgo de una complicación, ¿no? Entonces, la realidad es que tratamos de ser muy cautelosos con la selección de los pacientes. Cuando nosotros vamos a proponer una cirugía resectiva pulmonar, y sometemos al paciente a diferentes evaluaciones de función cardiopulmonar para que la calidad de vida del paciente esencialmente sea la misma que después de la cirugía, ¿no? Y eso es bien importante. O sea, nunca vamos a proponer una cirugía a un paciente pues, que tenga una función pulmonar deteriorada y en la cual el procedimiento quirúrgico como tal la va a deteriorar más, ¿no? Ahí radica otra vez este concepto del tratamiento multidisciplinario en el cual pues vamos a modelar el mejor tratamiento para ese paciente en particular, ¿no? Y también hacer mención de que, evidentemente, la cirugía de mínima invasión no es para todos, pero pues se trata de una alternativa muy buena que generalmente se asocia con una mejor evolución postquirúrgica y, evidentemente, pues una mejor calidad de vida para el paciente, ¿no? Pero no se queden con la idea de que el paciente que se somete a una resección pulmonar pues tiene una vida mala, ¿no? O sea, de verdad que no. Créanme que cuando operamos a un paciente somos muy cautos y buscamos que nuestro paciente tenga la misma calidad de vida que antes. Genial, doctor. Muchas gracias. Pues Jonathan Ramírez le da las gracias por la ponencia. Él pregunta dónde podemos encontrar artículos publicados. En cáncer de pulmón es más común en hombres o mujeres. ¿En qué rango de edad? Es una muy buena pregunta. Aquí te dejo mi correo y en cuanto a si es más común en hombres que en mujeres, la realidad es que la proporción es muy similar. Va a depender mucho de, ahorita dividimos en general las incidencias en aquellos países desarrollados. Es muy similar. Durante muchos años fue más común en hombres. ¿Por qué? Porque el principal factor de riesgo en esos lugares sigue siendo el tabaquismo. Pero, por ejemplo, en países como el nuestro, dependiendo igual del área geográfica, pues tenemos una alta densidad de población rural, en el cual el principal factor de riesgo, por ejemplo, de la población del INCAN, que es población del centro del país, muchos de población rural, y el principal factor de riesgo es la exposición al humo de combustibles sólidos, leña, carbón, ¿no? Que sabemos que
hay una buena proporción de pacientes que siguen siendo expuestos a este tipo de carcinógenos y eso es un sesgo, yo te diría, es más frecuente en mujeres. ¿Por qué? Porque en nuestro país las que se exponen al carbón y la leña, pues son mujeres, pero vamos, o sea, eso no es del todo cierto porque ahí hay un sesgo, porque son las que más se exponen, ¿no? Pero finalmente se presenta de manera similar. El pico de edad en general va entre los 60 y 70 años cuando se asocia a tabaquismo. Algo que quisiera que se les quede muy claro es que no hay una edad mínima para tener cáncer de pulmón, ¿no? El principal factor de riesgo es tener pulmones. La paciente más joven que yo he visto con cáncer de pulmón tenía 32 años. Entonces, finalmente, pues otra vez, no hay una edad mínima. Si bien hay un pico, pues a cualquier edad nos puede dar cáncer de pulmón. Excelente, doctor. Muchas gracias. Pues bueno, las preguntas nos terminaron. Por acá no tenemos ninguna manita levantada. Y pues ya no tenemos preguntas. Pues a nosotros nos queda más que agradecerle, doctor. De verdad un placer estar acá con usted, formar parte de su equipo y pues bueno, esperamos verlo pronto nuevamente por acá. Otra vez, muchas gracias por la invitación y a todos los que se conectaron también, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Un gusto. Cuídese mucho. Un abrazo. Bonita noche. Bye, bye. Bye. Pues muchas gracias a todos. El día de hoy el tema fue maravilloso. Esperamos de verdad que haya sido de sumo interés para ustedes y esperamos verlos pronto. Cuídense mucho. Bonita noche.